En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Oh Rey de los cielos, consolador, Espíritu de la verdad que está presente en todas partes y que todo lo llenas, tesoro de todo lo bueno y dispensador de la vida, ven y fija tu morada en nosotros y purifícanos de toda impureza y salva nuestras almas, oh bondadoso. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Señor, purifícanos de nuestros pecados. Soberano, absólvenos de nuestras transgresiones. Oh Santísimo, mirízanos de nuestras dolencias por la gloria de tu nombre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan sustancial nuestro, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar ahora una nueva catequesis, esta vez con la colaboración de nuestro hermano Pablo, que maneja bastante bien el tema de este tema en específico de cómo explica Evagrio Póntico acerca de los 8 pensamientos pecaminosos. Y bueno, y esto está en el contexto también de las charlas que hemos tenido antes, hemos estado hablando acerca de la salvación en la Iglesia Ortodoxa, de cómo entendemos la salvación, cómo es el rol de la gracia y de la libre voluntad del hombre, cómo actúa esta sinergia, cómo es también esta salvación en la Iglesia Ortodoxa. Vimos que habían varias analogías que nos servían para entenderlo, y entre ellas destacaban la analogía de que la salvación es una guerra, es una batalla, y también como la salvación es un proceso de sanidad del hombre. Entonces tomamos que era como una analogía como terapéutica, como de la medicina, ¿no? Que entonces nosotros mediante todas estas prácticas que nos enseña la iglesia, nosotros vamos a ir creciendo en esto, vamos a ir sanándonos, vamos a ir ganando batallas, a veces también vamos a perder batallas, pero no por eso tenemos que desesperarnos, sino volver a levantarnos y seguir peleando, porque de eso se trata. Eh, bueno, y antes de comenzar, les quería leer 2 citas que están también acá en la Filocalia, que para darle un poquito también de contexto a esto, porque los padres de la iglesia a este proceso, a esta orientación del hombre le llamaban la sobriedad. Decía que la sobriedad era algo que nosotros tenemos que buscar. De hecho, a los padres también se le llaman los padres nípticos, que nipsis significa sobriedad. Y acá el presbítero Siquio, justamente del que estamos hablando recién, explica lo que es la sobriedad. Se los voy a leer. Dice, la sobriedad es la constante solidez del pensamiento y se ubica en las puertas del corazón. Ella ve los pensamientos que se acercan como ladrones y escucha lo que dicen o hacen los sanguinarios, y avisora la forma esculpida y levantada como una estela de los demonios que trata de engañar al intelecto con fantasías. Estas diligentes actividades nos dan con suficiente pericia, si lo deseamos, la experiencia para el combate espiritual. Voy a explicarlo un poquito. Entonces, la sobriedad consiste en esta solidez del pensamiento. ¿Cómo nosotros podemos tener un pensamiento sólido? ¿A qué se refiere? Porque cuando nosotros no estamos en una buena salud espiritual, nuestro pensamiento suele divagar, suele ir de acá para allá, pensamientos vanos o pensamientos malos o pensamientos insignificantes, a veces muy importantes según nosotros, pero cuando buscamos a Dios de corazón, cuando nos dejamos purificar por Él, logramos volver a tener esta unidad con Él. Y esto también se ayuda mucho a la oración de Jesús, por la que decimos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. La oración monológica, como le dicen los padres también. Monológica porque es mono,
y logos, un pensamiento. Y ese pensamiento también nos lleva a ser uno y a unificarnos también con Dios, mediante sus energías. Entonces, mediante esta atención, mediante esta sobriedad, se logra identificar aquellos pensamientos que se vienen a acercar a uno. Entonces, uno afirmado en la roca que es Cristo, tiene la capacidad de poder discernirlos y desecharlos también cuando se están acercando. Bueno, la otra cita que quería leerles es acerca de la atención, que la atención es otro concepto clave en la vida espiritual. Dice, la atención es el silencio ininterrumpido del corazón, de todo pensamiento, silencio que siempre, perenne e ininterrumpidamente respira e invoca a Cristo Jesús, Hijo de Dios y Dios, solo a Él. Con Él se alinea valientemente contra los enemigos. A Él se confiesa, ya que solo Él tiene el poder de perdonar los pecados. Abrazada continuamente a Cristo mediante la invocación, a Él que conoce el secreto de los corazones, el alma trata de esconder a los hombres su propia dulzura y la íntima lucha, para que el maligno no permita que la malicia crezca a escondidas ni borre su bellísima actividad. Entonces acá habla también acerca de este silencio ininterrumpido en el corazón que invoca constantemente a Cristo y que se alinea junto a Cristo en contra de los enemigos. Eso es súper importante porque si ahora vamos a pensar y estudiar acerca de lo que son estos pensamientos del enemigo, estos logismos, estas tentaciones, no podemos creer que los vamos a vencer solos. Imposible, imposible vencerlos solos. Porque quizás podamos vencer un poco un pensamiento, pero de la soberbia y la vanagloria nos van a venir detrás a atacar. Entonces, solamente se hace con Él, nos alineamos con Él y así podemos vencer aquellos pensamientos. Y bueno, y dice que está abrazada continuamente a Cristo mediante la invocación. Y bueno, y también procura a los hombres ocultar su propia dulzura y la íntima lucha. Esto también es importante. Hay veces que uno puede llegar a cometer el error de... A ver, una vez lo conversaba con el padre Alex, de que, por ejemplo, si uno quiere hacer una buena sopa, por ejemplo, una sopa que queda rica, si uno está todo el tiempo yendo y abriéndola para ver cómo está, nunca se te va a terminar la sopa, nunca se va a hervir el agua, ¿no? Entonces, asimismo, nosotros tenemos que ser discretos en esta búsqueda espiritual, cuidar celosamente aquello que se está protegiendo, que está creciendo, porque está creciendo como una semilla desde lo pequeño, entonces no la podemos exponer eh, a, al daño externo, ¿no? Entonces es necesario también cuidar este, este proceso y este amor que está creciendo dentro de nosotros y mantener la sobriedad siempre, ¿no? De cuando, cuando de repente los pensamientos y las circunstancias nos hacen estar como exageradamente feliz o de repente exageradamente triste, no dejar de que estas cosas nos turben ni para la izquierda ni para la derecha, sino tratar de mantenernos sobrios justamente para proteger este fuego que queremos que crezcamos, que queremos que crezca o esta semilla que va creciendo. Bien, eso era lo que yo quería comentar y ahora doy paso a Pablo para que pueda continuar. Adelante, hermano. Muchas gracias, Crisóstomo. Bien, Bueno, hermano. mm, hace tiempo yo ya hablé del tema de los logismoi de Bagrio Póntico y de hecho esa charla está en YouTube también, se grabó. Entonces yo le preguntaba a Crisóstomo cómo hacerlo en esta oportunidad. Y él me decía que lo importante para esta instancia era dar cuenta no solo de una doctrina espiritual, sino cómo podemos aplicarla en la vida y ver su peso en lo cotidiano. Entonces, buscando qué hacer, la vez pasada hice un PowerPoint y ahora dije, bueno, ya que he hablado sobre el tratado práctico, he hablado sobre Evagrio Póntico, entonces ahora vamos a la fuente. Vamos a leer un texto de Evagrio Póntico que se llama Tratado Práctico. Antes de eso, algunas cuestiones generales sobre el autor y su obra. Y permítanme esta aclaración porque creo que nunca está de más poderla hacer cuando se trata de un personaje que ha tenido sus polémicas como Evagrio, por ejemplo.
Evagrio Póntico, como indica su apelativo, era del Ponto, nació por ahí por el año 345 y era hijo de un coreepiscopo u obispo rural auxiliar. Él fue ordenado lector por San Basilio, fue ordenado luego diácono por San Gregorio Nacianceno, y junto a él, en calidad de una suerte de perito teológico, eh, va a asistir al concilio de Constantinopla en el año 381 y luego él se va a quedar en la ciudad trabajando con quien fuera su arzobispo, que era Nectario, que fue el que sucedió a Nacianceno. Pero en esa etapa de su vida como diácono y al servicio de la iglesia constantinopolitana, él va como dice su biógrafo Palladio, él va a tener un ardiente deseo por una mujer que era de cierta alcurnia, y él empieza ya a sentirse cierta incomodidad porque en el fondo está poniendo también en peligro su vida, no solo espiritual. Eh, y cuando está con todas esas sensaciones, se le aparece en sueño un ángel que le dice, eh, bueno, en realidad primero sueña con que el marido de esta mujer lo persigue con otras personas para matarlo. Y luego, disculpen, em, bueno, que lo persiguen con otras personas para matarlo, y luego se le aparece este ángel que le dice, si quieres salvarte de esto, entonces vete de la ciudad y consagra tu vida. Entonces, él después de eso va a dirigirse a, a- a Jerusalén, y en Jerusalén se ubica en el monasterio de Santa Melania y San Rufino de Aquileia, ya que cada uno tenía una comunidad, pero era más o menos la misma fundación. Em, y ahí es donde Bagrio va a empezar a vivir su vida monástica, pero, dice su biógrafo, rápidamente va a volver a él toda esta vanidad del mundo y empezó otra vez a preocuparse por su forma de vestir, em, hasta que cae enfermo. Y Melania se da cuenta que esa enfermedad de la que no puede salir en 6 meses y que lo tiene postrado, en realidad es una consecuencia de no estar cumpliendo su vida religiosa. Entonces, en ese momento, él promete que lo hará, toma el hábito monástico y se dirige a Egipto, y ahí se queda hasta su muerte en el año 300, en el año 399. Em, este, em, este padre del desierto, Evagrio Póntico, va a tener ciertos seguidores, va a haber un círculo llamado el Círculo de Amón y Evagrio, em, y dentro de ellos, por ejemplo, va a haber algunos origenistas muy insignes, como los hermanos Largos. Em, el problema del origenismo, del cual no vamos a hablar ahora, es lo que va a manchar a Evagrio Póntico, ¿ya? Se le va a condenar póstumamente en 2 concilios, a él y a otras personas más, como Dídimo el Ciego, que también se lee en la Iglesia. Em, y su doctrina va a mantenerse, sobre todo en su aspecto ascético, en el cual no tiene eh, mayores problemas, pero toda su parte más especulativa y más problemática, en algunos puntos, no en todos, se va a mantener sobre todo mediante el seudónimo. Entonces, muchos, muchos escritos atribuidos, por ejemplo, a Nilo de Sora o a se me fue el nombre de este escritor, pero de Ancira, un obispo de Ancira,
eh, Diadoco de Fótice y Nilo de Ancira. Esos son. Por ejemplo, hay algunos escritos de Bagrio Póntico que sobrevivieron bajo esos nombres, eh, y en otras tradiciones eclesiales, como por ejemplo la iglesia siriaca o la iglesia armenia, también se han eh, mantenido algunos escritos que no están en la tradición griega. ¿Y cómo llega esto a Occidente? Bueno, llega mediante Juan Casiano, que Evagrio Póntico nunca lo menciona, nunca se mencionan juntos. Evagrio no lo menciona, Casiano tampoco lo menciona, al menos explícitamente. Sin embargo, al año siguiente de la muerte de Evagrio, cuando ya se había desatado el problema del origenismo, Casiano eh, aparece refugiado junto a otros origenistas en Constantinopla. Luego de eso es que él es ordenado, bueno, ahí mismo en Constantinopla es ordenado diácono por Juan Crisóstomo. Desde ese momento empieza a llamarse Juan Casiano, y luego en Roma va a ser ordenado presbítero y va a llegar como presbítero eh, a, a, a la Galia, a Marsella, y ahí va a fundar 2 monasterios. Y ahí él va a escribir en párrafos largos, en diálogos largos, sobre este tema de los pensamientos malignos o logismoi o cogitaciones, como las llama él en latín. Evagrio escribe un poco distinto y eso lo vamos a ver ahora. Como última cosa, ¿por qué insisto en que se conocieron? Bueno, porque conocieron a las mismas personas, fueron contemporáneos, y como les decía, hay una mención velada que hace Casiano de Evagrio, cuando dice que conoció a un obispo, o sea, a un monje que venía del Ponto y que eh, cuando le llegó un paquete con cartas de su familia y sus amistades en su tierra natal, sin siquiera ver quién se la mandó, la tiró al fuego. Eso eh, coincide con algunas cosas que dice Evagrio o con algunos apotegmas atribuidos a Evagrio. Pero bueno, eso un poco como contexto, ¿ya? Entonces, Evagrio nace en el 345, muere hacia el 499 y su doctrina ascética es del todo ortodoxa. Entonces, el texto que vamos a ver ahora es justamente de ese, es parte de este corpus evagriano. eh, Primero, voy a decir otras generalidades también sobre este tratado práctico. Eh, bueno, como pueden ver acá en la pantalla, esta traducción la realizó Enrique Contreras. OSB significa Ordo Sancti Benedicti, es un monje benedictino argentino. Y esto apareció por primera vez en la revista Cuadernos Monásticos en el año 76. Bien, yo tengo la copia en físico, entonces voy a hacerle algunos comentarios al respecto. Yo les comentaba que la estructura de esta obra tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, mientras que Juan Casiano escribe en párrafos y en diálogos largos, em, Evagrio Póntico escribe en centurias, ¿ya? Entonces, el tratado práctico, así como otros escritos de Evagrio, está redactado en forma de sentencias o capítulos muy cortos. Eso en griego, es decir, en el idioma que escribe Evagrio, se dice kefalia, eh, y a veces tienen mayor o menor conexión unos con otros. Estas sentencias o kefalia o capítulos en latín, eh, pueden variar muchísimo en su extensión, pero en el fondo la idea es que eh, cada uno tiene una lógica en sí misma. Eh, Generalmente se agrupaban de a 100, por eso se llama centuria. Y por ejemplo, en la misma Filocalía, de la cual estaban hablando antes de comenzar esto, eh, hay unas centurias de la caridad,
de no sé qué, algún máximo tal vez, no recuerdo, pero hay unas centurias de la caridad. Eso ya es del, del segundo milenio, o sea, bastantes siglos después de Evagrio Póntico, cuando esto se mantiene. Bueno, y una también de las características de esto de hacerlo en capítulos o kefalia es que se puede prestar admirablemente para la meditación de lo que se está diciendo en cada frase, en cada capítulo. Y se puede memorizar también. Otra cosa es que además el autor podía indicar al principio cuántos capítulos eran, y de esa manera también podía evitarse la interpolación o cierto tipo de falsificación. Y en este texto vamos a ver algunos conceptos que son clave y que son, por ejemplo, el término asedia. Yo sé que tal vez lo han escuchado muchísimo. Yo recuerdo cuando era muy chico haber escuchado por primera vez del demonio de la asedia en un programa que daban en el EWTN, en el canal católico. Eh, y ahí había un programa dedicado a eso. Bueno, eh, también se habla mucho en este tratado práctico sobre la apateia, ¿ya? Eh, apateia, de donde viene apatía, evidentemente, no es lo mismo que apatía. Se refiere a la, se puede traducir como impasibilidad. Entonces, tiene que ver con el desapasionamiento del alma, ¿ya? Eh, pasión en el sentido, en un sentido negativo, como una esclavitud, como un vicio. Y es un estado de paz fruto del dominio de las pasiones y pensamientos. Y esto es fundamental porque el tratado práctico es justamente la práctica que hay que realizar. O sea, toda la ascesis eh, corporal y espiritual que hay que realizar para alcanzar la apateia. Pero la apateia no es más que el primer grado en el camino de unión con Dios. Y el segundo grado, además, que es el grado gnóstico, o sea, del conocimiento, está subdividido también. Entonces ya son casi 3 etapas. También en el tratado práctico se habla mucho de la gnosis. Probablemente no vamos a ver todas estas palabras en este texto porque es una traducción, ¿ya? Pero en su original griego, estas palabras aparecen. Y tal vez más de alguna vez podré indicarles cuándo el texto original dice cierta cosa o no. Pero eso va a depender del texto en particular. Permítanme enchufar el cargador. Bien. También otra palabra que van bueno, así como se ocupa gnosis, también se ocupa la palabra gnóstico, ¿ya? Pero todo esto en el sentido del conocimiento de Dios, ¿ya? No tiene nada que ver con la herejía del gnosticismo. También la palabra nous, que muchas veces se traduce como intelecto o a veces también como espíritu o mente, eh, y que eh, es la parte más alta del alma, que vamos a ver que tiene 3 partes, y es donde se realiza su actividad más espiritual y donde ocurre, al menos intelectualmente, la unión con Dios, esta parte de la teoría, de la contemplación. Y también la teología, que va a designar ya el máximo grado de unión con la Santísima Trinidad. Entonces, ahora sí, creo que ya podemos entrar en el texto. Hasta acá, ¿alguna pregunta?
Ya, perfecto. Entonces continúo. Em, bien, el tratado práctico comienza con un prólogo que es la dedicatoria al hermano Anatolio, que le escribe a Evagrio pidiéndole que por favor le hable sobre el hábito monástico. Y Evagrio le habla sobre los distintos elementos de este hábito. ¿Ya? Esto no lo vamos a leer, ¿ya? Esto ya lo hablé en esa charla sobre el tema de los logismoi, pero de acá me interesa sí una parte y es esta, el número 8. Por favor, alguien que quiera leerlo, el Yo lo número puedo leer. 8, Eh, dale. el hábito del monje es un símbolo de todas estas realidades que hemos descrito. Cuando los padres le confieren el hábito a los monjes jóvenes, suelen decirles, hijos, el temor de Dios afianza la fe, aquel a su vez se afianza por medio de la continencia. La paciencia y la esperanza le confieren solidez a esta última, y de la paciencia y la esperanza nace la apatía. La apatía engendra la caridad, y la caridad es la puerta del conocimiento del universo creado, al que siguen la teología y finalmente la beatitud. Muchas gracias, José. Sí. Ya. Bueno, acá entonces vemos ya mencionado, por ejemplo, está el tema de el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dicen los proverbios, los salmos también. Eh, Eso lo afianza la fe, es decir, la seguridad de aquello que se espera, de aquello que no se ve. Y a su vez, eso se afianza por la continencia, la palabra que ocupa Evagrio y que también es un concepto muy importante en la ascética, es la palabra encrateia, ¿ya? Que se traduce por continencia. Hubo algunos herejes conocidos como encratitas, ¿ya? Pero estos llevaron la encrateia al nivel de negar la santidad del matrimonio. Pero la encrateia tiene un sentido ortodoxo tradicional y este es en el que lo ocupa Evagrio. Bueno, asimismo habla de la paciencia, de la esperanza, ¿ya? Y de todo este conjunto van a ser la apateia de la que hablábamos delante, que es esta alma desapasionada. Eh, Luego viene entonces la caridad, que es puerta del conocimiento del universo creado. Esto luego Evagrio le va a dar un nombre a eso. Y finalmente la teología y la beatitud final, o sea, es decir, ya ese grado de unión con Dios. Los latinos le llaman a eso visión beatífica, ¿ya? Se relaciona con este tema de la beatitud, de la felicidad. Em, Bien, entonces acá podemos ver que en la mente de Evagrio hay lo que podría llamarse una cadena de virtudes. Este tipo de cadena de virtudes aparece muchísimo en la ascética primitiva, yo diría que en toda la ascética, y aparece incluso en la Biblia, en la pluma de San Pablo, eh, cuando, por ejemplo, habla sobre los frutos del Espíritu Santo, eh, o de los dones del Espíritu Santo también. Eh, Bien, de acá, del tema del hábito, nos vamos a saltar ya al tratado práctico como tal, que son 100 capítulos. De estos 100 capítulos, hay 90 que son de Evagrio Póntico, donde él habla de distintos temas, y los 10 últimos capítulos son apotegmas y sentencias de otros padres del desierto. Y hay una también que es del propio Evagrio. Entonces, bien, vamos a partir con la lectura. ¿Quién quiere leer el primer número? El uno. Yo Lo leo podría yo. leerlo.
Bueno, adelante, Eric. Ya. Dale tú. Ya, gracias, Crisóstomo. El cristianismo es la doctrina de Cristo, nuestro Salvador, que se compone de la vida ascética, de la contemplación del mundo físico y de la contemplación de Dios. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos está diciendo acá? Hay traducciones que simplemente dicen se compone de la práctica, de la física y de la teología, ¿ya? Pero acá el traductor Enrique Contreras va en el fondo, a explicarlo, ¿ya? La práctica, como dice hasta la expresión castellana de la palabra, tiene que ver con el hacer, con un hacer continuo, habitual, en busca de perfeccionar una destreza, por ejemplo, ¿ya? Es una práctica, un entrenamiento, un ejercicio. Entonces, por eso que es la vida ascética, ¿ya? Ascesis también en griego viene de entrenamiento, ejercicio. La física, que acá se pone como contemplación del mundo físico, tiene que ver con la naturaleza. Recordemos que physis es naturaleza, no tiene que ver con otra cosa en este contexto. Y el tema de la contemplación de Dios, la teología, ya que es esta parte unitiva, si se quiere. Esto, por ejemplo, si es que para algunos se le hace más cercano, es lo que en Occidente se le ha llamado las tres vías. La vía purgativa, que tiene que ver con todo lo ascético, o sea, con el purgar los pecados. La vía purgativa, la vía iluminativa, que se relaciona con la razón natural para conocer a Dios y adquirir las virtudes y un sinfín de cosas buenas. Y por último, luego de la vía purgativa, iluminativa, viene la vía unitiva, que ya es, en estricto rigor, es la experiencia mística, ¿ya? Entonces, esta forma de ver esta doctrina de Cristo está muy arraigada en toda la cristiandad. Bueno, el resto voy a leerlo yo. El número 2, el Disculpe, reino de los cielos. ¿Sí? Nada, era para recordarles que a los chicos que justamente de esto hablamos varias veces, bueno, de varias formas en que estos tres pasos se ven en la tradición ortodoxa. Que esto apareció creo que en la charla, en la primera charla que hicimos acerca de la salvación. Y también está otra de las analogías que se ven es el camino del esclavo, del mercenario y el camino del hijo, que también hablan de estos tres estadios que, bueno, en realidad cuando habla de la contemplación de Dios, también nosotros, también nos va a ser muy familiar el hablar acerca de la teosis, que es esta unión con Dios, que es mediante sus energías. Eso nomás quería decir. Ujú. Sí, bueno, hay varias formas y casi todas son triples de decir este camino y en diversas tradiciones. Bueno, el número 2, entonces, el reino de los cielos es la apatía del alma acompañada del verdadero conocimiento de los seres creados. Y luego, el 3, el reino de Dios es el conocimiento de la Santísima Trinidad, coextensivo con la capacidad de la inteligencia y superior a la incorruptibilidad. Acá Evagrio hace algo interesante. El reino de los cielos y el reino de Dios, que en la Biblia generalmente son lo mismo, él lo diferencia un poco según el estadio en el cual se encuentra el alma en este camino espiritual. Entonces, el reino de los cielos, dice, es la apatía del alma acompañada del verdadero conocimiento de los seres creados. O sea, hasta ahí solamente tiene, aplicando lo que ya hemos dicho, hasta ahí solamente tiene dominado, entre comillas, la práctica y la física, ¿ya? La apatía del alma y el conocimiento de los seres creados. Y luego sobre el reino de Dios va a decir que es el conocimiento de la Trinidad, y esta parte muy, muy interesante, coextensivo con la capacidad de la inteligencia,
O sea, la inteligencia puede, digamos, aprenderlo, aprehenderlo, y superior a su incorruptibilidad. O sea, a la vez, este conocimiento trasciende cualquier capacidad de la inteligencia. ¿Ya? Y ahí ya está esa tercera parte que sería la teología. El número 4 ya cambia de tema y ya se mete a lo humano, a lo monástico, a lo que nos convoca en este tratado práctico. Aquello que se ama, dice Bagrio en el número 4 de su tratado práctico, aquello que se ama necesariamente se busca y lo que se busca se lucha para obtenerlo. Ahora bien, si el deseo procede del placer, este a su vez nace de la sensación, porque lo que no es objeto de la sensación también está exceptuado de la pasión. Entonces, acá va a definir varias cosas. Primero, reconoce Evagrio que en este dinamismo del deseo humano hay un componente de amor. Eso ya lo decían hasta los filósofos griegos. O sea, se busca el bien, se ama el bien. Y uno a veces puede equivocarse. Entonces, ¿cómo uno se equivoca si se ama el bien? Bueno, uno puede estar amando un bien equivocado o puede estar incluso mal amando un bien aparente. Pero en fin, o sea, hay un origen que está en eso, en el amor. Aquello que se ama necesariamente se busca y lo que se busca se lucha para obtenerlo. O sea, también hay en el ser humano algo que después va a decir que es este ímpetu, eh, esta cosa voluntariosa que lucha por obtener lo que el ser humano quiere. Ahora bien, ese deseo de obtener este bien, por este amor que se tiene al bien, cuando procede del placer, está vinculado a la sensación, o sea, es lo más material y carnal cuando procede del placer. Porque lo que no es objeto de la sensación también está exceptuado de la pasión. Entonces, acá Evagrio está vinculando la pasión con el placer de las cosas bajas y carnales, ¿ya? Ahora, estas cosas bajas y carnales no tienen por qué ser necesariamente la gula o la lujuria o la avaricia, que son cosas, digamos, evidentes. También hay una carnalidad espiritual que tiene que ver con otras fallas, pero acá Evagrio entonces ya va explicando de qué va a hablar. Va a hablar sobre cosas que tienen que ver con la voluntad del hombre por buscar el bien que ama, pero ese camino está rodeado, ese camino se da en un ámbito que puede viciarse fácilmente por la sensación, por el placer, por lo material, por lo carnal. Finalmente eso apasiona al hombre. Y justamente lo que busca Evagrio es que este hombre se desapasione. Y en el número 5 nos va a decir Evagrio, los demonios combaten contra los anacoretas abiertamente. Los anacoretas, para hacerlo sencillo, sinónimo de monje, ¿ya? Monje solitario. Los monjes combaten, o sea, los demonios combaten contra los anacoretas abiertamente, pero contra los que se ejercitan en la virtud en los monasterios o en las fraternidades, o sea, esto es decir, junto a otros en comunidad, los demonios utilizan a los hermanos más negligentes. Esta segunda guerra es menos áspera que la primera, porque no hay sobre la tierra hombres tan crueles y malvados como los demonios. ¿Ya? O sea, acá está diciendo el monje, sobre todo el anacoreta, o sea, todo monje se enfrenta con el demonio, pero el anacoreta que está solo se enfrenta directamente con él. En cambio, cuando hay más gente, el diablo puede ocupar hasta los conflictos naturales entre las personas
para meter ahí su cizaña. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Hola Pablo, Entonces, quería sí, hacer una consulta o si podría, no sé si matizar o aclarar, porque por lo que entiendo yo, lo que es la vida ascética, aquí lo está señalando para totalidad de creyentes cristianos o específicamente para quienes se dedican a lo que es una vida monacal. En cuanto a las mira, vías que señalaba anteriormente. hiciste una muy buena pregunta. Porque el tratado práctico está dirigido a los monjes, ¿ya? Y este número que yo acabo de leer, el número 5 del tratado práctico, está diferenciando entre monjes, entre anacoretas o cenobitas, pero varios números más, ¿ya? En este mismo tratado, él también va a decir que el demonio con el monje lucha otra vez abiertamente, pero por ejemplo con el hombre secular le basta con las preocupaciones de la vida. Entonces, esto está dirigido a los monjes. Evagrio, pero al mismo tiempo, Evagrio no niega que estas mismas cosas le pasan al laico, evidentemente, en su naturaleza, en eso él no se va a meter. Eh, pero este tratado en particular y en general la literatura evagriana es de un monje para otros monjes. Eso. Perfecto, Pablo. O sea, entiendo que por extensión igual se puede aplicar en cierto aspecto a la vida laica, de un laico Bueno, devoto. ¿Sí? la idea es ver, la idea de que leamos esto justamente es ver cuál es esa extensión. Ah, ya. Muchas gracias. Pero sí, o sea, en principio yo también pienso lo mismo. Bueno, luego Evagrio va a hablar sobre la guerra contra los demonios y sobre los 8 pensamientos que son estos demonios a los que el monje le hace esta guerra. Eh, Podemos decir que esta doctrina de Evagrio, por una parte, es ascética, ya hablábamos del tema de la práctica, es demonológica, porque tiene que ver con, o sea, por cómo afectan al hombre, podemos saber muchísimo de cómo son los demonios que lo afectan. Entonces, también hay un acabado estudio sobre estas naturalezas espirituales malignas. Entonces, bueno, comencemos. El número 6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo lo leo, Pablo. El... Ah, bueno. No. Eh, Descripción de la guerra contra los demonios. Sobre los 8 pensamientos. 8 son en total los principales pensamientos que comprenden a todos los demás. El primero es el de la gula. Luego viene el de la fornicación. El tercero es el de la avaricia. El cuarto, el de la tristeza. El quinto, el de la cólera. El sexto, el de la asedia. El séptimo, el de la vanagloria. Y el octavo, el del orgullo. Que estos pensamientos inquieten o no el alma no depende de nosotros, pero se instalen o no, que susciten o no las pasiones, he ahí lo que depende de nosotros. Muchas gracias. Bien, como dice entonces el texto, 8 son en total los principales pensamientos que comprenden todos los demás. La palabra que ocupa Evagrio Póntico en este caso es la palabra logismoi, ¿ya? Esa es la transliteración, logismoi, con G. Eh, Eso, Juan Casiano, que va a escribir su obra en latín, a eso Juan Casiano le llama cogitaciones, ya también con G, cogitaciones, cogitaciones, que también se puede traducir por pensamientos. Entre quienes escriben artículos sobre esto y libros y todo, son muchos los que prefieren llamarle logismoi. Eh, pero también son muchos otros los que le llaman pensamiento o le ponen también pensamiento maligno, ¿ya? Pero en fin, acá el traductor ocupa pensamiento.
Ya, pero tengamos en cuenta ese concepto, logismoi. Ese concepto, yo les comentaba que Evagrio había sido originista. Bueno, ese concepto viene de Orígenes. Y también es una de las cosas en las que Orígenes no está cuestionado. Entonces, Orígenes habla de que todo mal, en el fondo, todo mal y todo pecado que el hombre hace está inspirado en un logismoi, en un mal logismoi. Entonces, pensamiento, generalmente, así como hay un mal logismoi, también puede haber un buen logismoi, pero en el 98% de las ocasiones en la literatura cristiana, logismoi se ocupa en este sentido de Evagrio, o sea, como un pensamiento maligno. Un pensamiento que no solamente es una actividad intelectual del hombre, sino que es una actividad demoníaca. Hay un demonio insinuándole cosas al pensamiento del hombre, insinuándole pensamientos. ¿De dónde sacó Orígenes todo esto? Orígenes habla del Antiguo Testamento de la palabra Yetzer. Está el Yetzer Tov y el Yetzer Hara, ¿ya? Son palabras hebreas. El Yetzer bueno y el Yetzer malo. Y Yetzer se ocupa en ocasiones para hablar del libre albedrío. En otras se ocupa como una actividad de deliberación, como un consejo. Logismoi aparece, y aparecen otras palabras vinculadas con logismoi como dialogismos, y se traduce como razonamientos, como insinuaciones, ¿ya? Pero esta es un poco la amplitud semántica, la amplitud de significado que tiene la palabra logismoi, ¿ya? Que se traduce como pensamiento. Y son 8 logismoi. Vamos a ver entonces que puede designar una especie de vicio o un pensamiento maligno suscitado por un demonio o un demonio en persona, ya que va como a ser una especie de patrón de cualquier pensamiento que tenga que ver con uno de estos pensamientos principales, ¿ya? Y Evagrio entonces va a decir que son 8, ahí los menciona todos, y esta parte que puse en negritas, que estos pensamientos inquieten o no el alma no depende de nosotros, pero que se instalen o no, que susciten o no las pasiones, es ahí lo que depende de nosotros. Ya lo dijo nuestro hermano Crisóstomo al comenzar el tema de los pensamientos, de vigilarlos, de estar atento al interior, lo que se llama guarda del corazón, la nepsis. Eso tiene que ver con la disciplina, para que, o sea, esa es la disciplina que depende de nosotros justamente. Juan Casiano va a comparar la mente humana con una piedra de molino. La piedra de molino muele. Puede moler piedras o puede moler trigo. Depende de lo que le echen. Entonces, toda esta actividad de los logismoi nos va a afectar siempre, porque somos una naturaleza en estado caído, pero que mantenemos una serie de aptitudes para, en gran medida, contrarrestar eso en lo que de nosotros depende. Bien, el número 7. Acá entonces ya comienza Evagrio a explicar cada uno de los pensamientos. Y vamos a ver también, a medida que avancemos, que el orden que le da no es nada aleatorio. ¿Ya? 7. El pensamiento de la gula le sugiere al monje... ¿Alguien iba a hablar? Sí, José tiene la mano levantada. Dale, que no estoy viendo acá no sé por qué no puedo ver el recuadro con ustedes, pero ustedes hablen nomás, interrumpan si quieren preguntar.
Ya, disculpa, sí, solamente lo que me parece interesante, quizás sirva como darnos un poco más de claridad. Busqué entonces significado de logismos en la IA y de repente también nos puede dar un poquito más de contexto, ¿no? Porque dice logismos es un sustantivo griego, significa un pensamiento, razonamiento, cálculo o argumento, ¿no? Viene de algo que se llama logisomai. Sería como un verbo que a veces, y aquí dice, ¿no? Se refiere a veces a un razonamiento personal o un juicio calculado. En la cristiandad, especialmente en la teología ortodoxa, el plural, logismoi, bueno, ya se refieren a pensamientos distractores, imaginativos o asaltos, ¿no? Ya tiene esa connotación, ¿no? Entonces lo que estamos hablando es del plural, el plural, perdón, de logismos, que es logismoi. Sí, sí, sí. Bueno, claro, en general estas palabras terminadas en i en griego son plurales. Eh, Pero entonces, específicamente, acá, entonces, la ¿cómo? utilizan, específicamente, entonces, utilizan el plural para dar esta connotación no solamente de pensamientos, sino eh, eh, la situación negativa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por eso dije, el 98% de las veces que se ocupa la palabra logismoi en el ámbito cristiano es para designar un pensamiento maligno, que además de pensamiento maligno puede significar incluso un demonio personal o un vicio muy arraigado en tu vida. Puede significar muchas cosas. O sea, el nivel de influencia maligna también se va a diferenciar. Así como así como el demonio puede susurrarte algo al oído, también puede poseerte. ¿Ya? Y ahí hay todo un camino, hay una serie de grados en los que esa influencia maligna puede darse. Y el tema de los logismoi designa al menos tres de esas. O sea, un vicio ya adquirido, una especie de esclavitud, un hábito hacia el mal, una sugestión diabólica o un demonio en persona. Eso lo vamos a ir viendo a medida que leamos. O sea, ahí se van presentando, digamos, las diversas facetas de los logismoi. Eso. ¿Bien? Excelente, gracias, Ya. Pablo. Entonces, en el número 7 ya va a empezar a hablar sobre cada uno de los logismos. El primero es el de la gula. Gula, también llamada glotonería. Ya depende de la traducción, pero la palabra griega es gastrimargia. Ya, o sea, se vincula con el tema del estómago, con el comer y beber. El pensamiento de la gula le sugiere al monje el inmediato abandono de su ascesis. Esto es muy interesante porque no dice, así como en buen chileno, el pensamiento de la gula es comer caleta. No, dice, sugiere al monje el inmediato abandono de su ascesis. Ese es el peligro fundamental. No es que coma más de la cuenta, es que abandone su ascesis. Ese eh, no ayunar, claro, es un abandono de la ascesis, pero va a haber logismoi que incluso lleven al monje a querer abandonar la ascesis general, dejar de ser monje. O sea, siempre esa va a ser una tentación constante y lo vamos a ver de diversas formas según los logismoi. Este no es el único que va a sugerir eso. Esa palabra es muy importante. Le sugiere al monje, ¿ya? Acá vemos ya esta amplitud semántica del logismoi. Entonces, le sugiere el inmediato abandono de su ascesis, le hace pensar en su estómago, su hígado, su vaso, la hidropesía. No recuerdo qué es la hidropesía, pero es una alteración, digamos, corporal, una enfermedad. Una larga enfermedad, la carencia de lo necesario y la falta de un médico. O sea, esta gastrimargia, esta gula, glotonería, no solamente, no es una cosa tan física, tan del comer de más o comer por puro placer,
sino que se relaciona con una preocupación muy ligada a lo material, a lo carnal, al propio yo. O sea, se vincula incluso con el orgullo en ese sentido, con esta ansiedad de una carencia futura, de la futura falta de un médico. Hay una preocupación demasiado eh, eh, acentuada de esta vida carnal y de mantenerla. A menudo le hace recordar, continuó, a menudo le hace recordar a ciertos hermanos que han padecido estos males. Llega hasta el punto de incitar a esos enfermos para que visiten a aquellos que viven en la abstinencia y les cuenten sus dolencias, pretendiendo haber llegado a ese estado por causa de la ascesis. O sea, este pensamiento también le va a decir, esto es culpa del ayuno, de dormir poco, de mortificar tu carne. Te estás haciendo daño. Entonces, para un poco. Ahora, aprovecho, después lo va a decir Evagrio, pero aprovecho de aclarar desde ya. Repito lo que dije antes. Esto es para monjes, por favor, recuérdenlo. Esto es para monjes, ¿ya? Al laico le basta, al laico le basta ayunar miércoles y viernes, hacer, digamos, abstinencia de productos, pero el sentido no es pasar hambre, ¿ya? Menos una persona que trabaja y que necesita hacer sus cosas. Ya, por eso insisto, esto es para monjes. Ya, la idea es sacar, extraer de aquí, exprimir de acá ciertos principios, pero la aplicación tiene que ser adecuada a nuestro estado de vida y a lo que nos diga nuestro Padre Espiritual. Y yo tengo la seguridad de que nuestro Padre Espiritual no quiere que vivamos como monjes quienes no lo somos. Pero bueno, este pensamiento entonces de la gula le va a sacar en cara al monje hasta que se está haciendo, tira a la salud, ¿ya? Por su ascesis y va a querer que la abandone. Sí. Un Entonces, comentario, disculpa, sí, Pablito. Un comentario de que igual esto lo podemos, por ejemplo, los periodos largos de ayuno que tenemos en la cuaresma, yo creo que todos igual hemos tenido experiencias así de logismos que vienen de bula de repente. eh, y, y bueno, es como que igual se baja también a nuestra realidad y al aplicarlo también en los tiempos de ayuno que nosotros tenemos, porque a veces pensamos no sé, voy a comer un poco más porque, no sé, está rica la comida y cosas de ese tipo. A veces son pensamientos súper sencillos que vienen a nuestra mente y en realidad ya como un poco más y ya me di cuenta que estoy más que satisfecho y digo, chuta, sí, en este caso caí en el pecado de la gula, ¿ya? Eh, pero también, bueno, como siempre digo, no es como para desesperarse, o sea, esto se trata de caerse y levantarse. Entonces... Eso, yo creo que ahí cuando tenemos estos periodos de ayuno largos, tenemos la posibilidad como de aplicar y poner en práctica así todo este tipo de cosas para poder enriquecernos también en el tiempo ordinario también. mira, hay un concilio, no recuerdo cuál, pero hay un concilio, estoy seguro. Y si es que no, mira, si no es un concilio ecuménico, es como uno de estos sínodos provinciales importantes de la antigüedad. Pero por ahí hay un canon que dice que hay un canon que condena a ciertos monjes que dicen que el ayuno no es obligatorio para todos los cristianos, cuando en realidad es obligatorio hasta para los laicos. Se refiere al ayuno de los miércoles y los viernes, del que habla también el Didache. Eh, entonces, bueno, pero claro, el laico lo va a hacer a su medida, ¿ya? Eh, yo creo que, para terminar con esta aclaración, yo creo que acá el tema, a ver, a veces nos puede surgir la pregunta de qué es lo más ortodoxo. Por ejemplo, el lunes, después del domingo del perdón, eh, suele prescribirse un ayuno, se le conoce como
lunes limpio y es un ayuno total. Entonces, pongámonos en esa situación, estamos en ese lunes limpio y nos podemos preguntar, ¿qué es lo más ortodoxo de hacer? Porque mira, incluso en una de esas, ese día no tengo que trabajar y voy a estar en la casa. ¿Qué es lo más ortodoxo? Eh, ¿Comer un poco, cuaresmal, o no comer? Y yo creo que lo más ortodoxo es preguntarle al Padre Espiritual. Entonces, en ninguno de los dos extremos va a estar la ortodoxia. La ortodoxia va a estar se va a ver en otras cosas, en la obediencia, en la humildad y en el crecimiento interior. Y eso también es lo que enseñan todos los padres del desierto. O sea, eso es lo que va, esos son principios fundamentales del discernimiento espiritual. Eh, Disculpa, un ejemplito cortito que me acordé que eh, San José Lesicasta, escuchando acerca de un hijo espiritual que estaba hablando acerca de cómo vivió con él. Obviamente se le llamaba Lesicasta porque era una persona que vivía, pero de forma, la vida espiritual y la ascética de una forma muy elevada. Pero él, en momento en que él ya estaba muy enfermo, sus hermanos le dijeron, en un momento le pidieron a unas monjas que le enviaran por barco a Monte Athos, que le enviaran carne para que él se pudiera recuperar. Y se la estaba preparando y San José se acercó y dijo, ¿pero qué estás preparando acá? ¿Por qué estás comiendo? Dicen, esto lo vas a comer tú y me vas a obedecer, le dice, porque nosotros queremos que esté bien. Y él obedeció, ¿cachai? Obedeció. Digo, los monjes no comen carne, pero por obediencia a sus hermanos, porque los quería ver bien, comió carne. Entonces, como hay una frase que la Iglesia Ortodoxa que se dice harto, de que la ley del amor está por encima de la ley del ayuno. Entonces, Ujú. si el amor tiene que como distorsionar, por decirlo un poco, el ayuno, hay que hacerle caso. Tampoco nos tenemos que agarrar del amor para andar súper laxos en la vida, pero sí tiene que haber equilibrio. A Claro, mí, hay un apotegma muy hermoso que, 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 que se va como un poco al extremo también porque dice, hay un novicio que le pregunta a su padre espiritual, padre, mira, es séptima vez que almorzamos en el día. Yo ya estoy lleno y no puedo más con el siguiente huésped. Eh, Porque claro, cuando terminan de recibir a los huéspedes, entonces vendría teóricamente su propia reflexión. Y entonces este padre espiritual le dice, mira, hasta ahora solamente hemos comido por caridad. El que vamos a comer ahora es nuestra comida. Entonces, claro, ahí también uno podría decir, oye, pero aprovecharon de llenarse todo lo que pudieron. Pero este padre espiritual le da ese sentido. Y eso lo recogen los apotegmas, o sea, pudieron extraerle así ese sentido profundo que quería demostrar este Abba del desierto. ¿Alguien quería decir algo? y me estaba acordando de, bueno, una anécdota, que, bueno, a pesar de no estar conectado directamente con un padre espiritual, igual intento hacer los ayunos de los miércoles y los viernes, ¿no? Y después de todo, mi trabajo tampoco es tan exigente en el sentido de que no gasto tanta energía física, ¿no? Entonces, quizás lo estaba en cierta manera aguantando bien. Pero sí empecé a notar que, bueno, en mis llamadas que tengo que hacer, estaba perdiendo la paciencia más rápido y más sencillo de lo típico. Y sí llegó un momento en que sencillamente dije, o sea, me paré, me desconecté un momento y busqué algo para comer de una vez, ¿no? Dije, no, ya pues, no voy a estar tampoco inventando mucho ni forzando las cosas yo solo porque sí se estaba viendo el efecto, sí se estaba viendo en la paciencia, que la estaba perdiendo rápido y no, ya me estaba afectando, incluso estaría afectando entonces un poco a otras personas, ¿no? Entonces, em, eso eso fue una ocurrencia o una situación que tuve que pasar. Desde ahí, ya ahora tomo como que los ayunos con un poco más de cautela. Mm.
Sí. Bueno, son cosas que se aprenden con el tiempo y con las caídas también. Bueno, creo que vamos bien entonces con el tema de la gula. Después vamos a ir retomándolo también en otros números del tratado práctico. Segundo pensamiento, segundo logismoi. Y acá ya le llama demonio, ojo. El demonio de la fornicación empuja a desear los cuerpos variados. A mí siempre me ha llamado la atención esa expresión, cuerpos variados. Dice muy poco y dice mucho a la vez. Ataca violentamente a los que viven en la continencia para que la abandonen, persuadidos de que no ganan nada practicándola. Deshonrando el alma, la inclina hacia acciones vergonzosas, le hace decir ciertas palabras y oír las respuestas, y todo como si el objeto estuviera presente y visible. Acá en griego esto es porneia. Porneia se ocupa para hablar de prostitución, de fornicación, de homosexualidad, de sensualidad, o sea, es muy amplia, es muy amplia. Entonces, y vemos que también acá Evagrio no le da directamente como un significado así a sexo, no. Es también una tendencia hacia lo más material, tiene que ver con la vergüenza, con este diálogo, oír ciertas palabras y oír las respuestas. Y es un diálogo que además se conecta con la fantasía, con la imaginación. Ya hay una delectación que excede lo puramente físico o lo genital, como podríamos imaginarnos en primera instancia. Después también va a dar quizá otros detalles de este demonio. Pero quizás también Juan Casiano nos puede ayudar un poco. No tengo acá cerca un libro de él, pero Juan Casiano, por ejemplo, va a vincular la cogitación de la fornicación, va a vincularlo con la risa, con los gritos, con la fiesta. Ya es una fornicación en el contexto evagriano, tiene que ver con todas esas cosas, ¿ya? Se va a vincular muchísimo con la gula, porque también el tema del comer y el beber se relaciona con todas esas instancias festivas, digamos, o demasiado alegres, o no moderadamente alegres. El 9, la avaricia. La avaricia sugiere una larga vejez. Acá, otra vez, Evagrio a mí me sorprende porque, insisto, no comienza hablando de la avaricia del gusto por la plata. No. Habla de un razonamiento muchísimo más profundo, ¿ya? La avaricia sugiere una larga vejez, la incapacidad de las manos para el trabajo, el hambre que seguramente vendrá, las enfermedades que lo aquejarán, las amarguras de la pobreza y la vergüenza de tener que recibir de los otros lo necesario para vivir. No sé si a ustedes les suena parecido, pero a mí sí. A mí se me hace muy parecido con el número 7, con el pensamiento de la gula, con esa ansiedad ante la enfermedad, con esa falta de esperanza para lo que vendrá en el futuro, con ese anteponerse bien de malas a lo que es la consecuencia de la vida, enfermarse y morir. Ya todo eso Evagrio lo ve como avaricia. Hasta acá no ha mencionado ser amarrete, ser egoísta, ser ladrón, no. Está hablando de un tema de apegos. Disculpa, Es una cosa mucho más interior. está ¿Sí? súper ¿Alguien habló? interesante lo que está súper interesante lo que estás diciendo porque igual habla de cómo el demonio tienta. El demonio no viene a tentar así como dice, haz cosas malas, así. Digo, probablemente en primera instancia no va a venir con una tentación de ese tipo. El pensamiento no va a ser ese tipo, sino que empieza a sugerir cosas que nos inclinen a mirar.
Es como, se parece igual mucho a la tentación que tuvo Adán en el paraíso. Ujú. Cuando hablaba con Eva en ese momento, dice, la hace mirar a la fruta, o sea, y le empieza a sugerir cosas como que rodean al pensamiento para que ella misma se induzca a sí misma a querer comerla. Entonces, así mismo también actúa el demonio, siempre nos va a tratar de seducir justamente para que nosotros caigamos en el pecado al que nos quiere llevar, pero de forma bien gradual, nunca como de forma directa, casi nunca va a ser así. Sí. Sí a todo. Es verdad. Bueno, el número 10, la tristeza. Acá damos un salto bien importante de naturaleza. Estábamos hablando de cosas bien materiales y que se vinculan también como con lo externo. Eh, la gula, la fornicación, la avaricia. Un paréntesis, así como dije fornicación o glotonería, también, o sea, así como dije gula o glotonería, puede ser también fornicación o impureza. Hay algunas traducciones lo ponen como impureza o como eh, a ver, fornicación o como lujuria también. Ya ese es el otro clásico, lujuria. Entonces, gula o glotonería, eh, fornicación o lujuria, avaricia, eh, también a veces tiene un sinónimo, ya, ahora no me acuerdo de todo, pero va a depender también mucho de la traducción. Eh, bien, tristeza, que en otras partes aparece como nostalgia, eh, tiene que ver justamente con la nostalgia también, pero como dice acá Evagrio, la tristeza algunas veces surge a causa de la frustración de los deseos. O sea, estamos bien mal, porque si dice frustración de los deseos, y veíamos que en el fondo todo el aparato humano tiene relación con el deseo y con el placer y con esta, y con este amor que busca ese bien. Entonces, si la tristeza es la frustración de aquello, cualquier cosa nos puede dar tristeza, ya es algo bien general, como bien omnipresente. Y dice también, otras veces es una consecuencia de la cólera, ya, o sea, vendría después de la cólera o ira. También a veces aparece como ira. Eh, Cuando surge, y eso yo creo que muchas veces lo hemos visto, eh, sobre todo en los niños, por ejemplo, que se enojan mucho y después lloran. Ese es un ejemplo como muy evidente, pero Evagrio lo toma y ve eso también en los monjes. Cuando surge a causa de la frustración de los deseos, continúo, se presenta así. Ciertos pensamientos conducen al alma a recordar la casa, los parientes, la vida de otros tiempos. Cuando estos pensamientos, ahí está esta nostalgia que les decía, cuando estos pensamientos ven que el alma, lejos de rechazarlos, se pone a seguirlos y se alegra interiormente en tales placeres, entonces se apoderan de ella y la sumergen en la tristeza, mostrándole que las cosas de otros tiempos ya no existen y no son posibles a causa del actual modo de vida. Y la pobre alma, cuanto más se había alegrado con los primeros pensamientos, tanto más es abatida y humillada por los segundos. Acá voy a insistir mucho en esto. De nuevo, acá no nos ha hablado de las lágrimas, del llanto, de ninguna de esas cosas. Está hablando de razonamientos que suceden en nuestra mente que tienen que ver con nuestras ansiedades, con nuestras preocupaciones, hasta con nuestros afectos familiares, con nuestro pasado. Se relaciona con la nostalgia, con la añoranza. Eh, entonces, es una tristeza bastante especial, bastante profunda, puede ser peligrosa incluso. Eh, ya había mencionado la cólera, ¿ya? Y ahora va a especificarla. En el número 11, la pasión más vehemente es la cólera. En otro aparece como ira. La definen en efecto como un arrebato
de la parte irascible del alma y un movimiento contra aquel que nos ha perjudicado o nos parece que lo ha hecho. Ya acá nos está hablando del rencor, de la venganza. Enfurece el alma por todo el día, pero especialmente durante las noches. O sea, vemos acá, por ejemplo, que vemos un Logimoy que tiene momentos, tiene sus tiempos óptimos, apoderándose del espíritu y representándole el rostro de aquel que la ha perturbado. En algunas ocasiones, cuando se prolonga y se transforma en resentimiento, provoca por la noche sensaciones tales como debilitamiento del cuerpo, palidez, asaltos de bestias venenosas. Estos 4 signos que siguen al resentimiento se los puede encontrar acompañados de numerosos pensamientos. Acá hay algo que en lo que me quiero detener y que dice, la definen en efecto como un arrebato de la parte irascible del alma. Acá ya Evagrio no está hablando de un elemento nuevo, no está hablando de una parte del alma y le llama irascible. Entonces acá vemos que que esta pasión, la cólera, es parte de esa parte del alma. ¿Ya? Todavía no voy a explicar eso, pero recuérdenlo, porque después nos va a hablar de otras partes del alma. Y vamos a ver que cada logismoi tiene relación con alguna de ellas. Ojo, acá también, acá todavía no nos habla de que tenía rabia y le pegué un combo y lo maté. No, está hablando del resentimiento, de pensamiento que nos perturba en la oración. El número 12, el demonio de la sedia. Este es más largo, pero lo vamos a leer. Bueno, vamos a leer, la idea es leer todo el tratado. Nos vamos a demorar más de una charla, pero igual Crisóstomo me dijo que no había problema con eso. El demonio de la asedia, también llamado demonio del mediodía. Y ahí cita el Salmo 90, versículo 6. ¿Ya? No temerás el espanto de flecha que vuele, ni demonio del mediodía. O a veces dice demonio meridiano. Y dice que es el más pesado de todos. Ataca al monje hacia la hora cuarta. ¿Ya? La hora cuarta vendrían siendo como las 10 de la mañana. Y acosa el alma hasta la hora octava, o sea, hasta como las 2 de la tarde. Al principio hace que el sol parezca moverse lentamente, como si estuviera casi inmóvil. El día parece tener 50 horas. Después lo obliga a mantener los ojos fijos sobre las ventanas, a odiar su celda, a observar el sol para ver si falta mucho para la hora nona, las 3, cuando comen, y a mirar para aquí y para allí si alguno de los hermanos, ya, o sea, está buscando la ocasión de salir, es un tedio profundísimo, está aburrido, está fome el ambiente, está ansioso, está esperando algo que no llega. Le inspira aversión por el lugar donde habita, por su mismo modo de vida, por el trabajo manual. O sea, hay una desazón, un sabor amargo de lo que vive como monje. Y al final le sugiere la idea de que la caridad ha desaparecido entre los hermanos y que no hay ninguna persona para consolarlo. Si sucede que en esos días alguien lo ha perjudicado, el demonio se sirve de ese hecho para aumentar su odio. O sea, acá vemos que la asedia también, este desgano generalizado, y muy espiritual, muy interior, también puede desencadenar la ira, la cólera. Este demonio lo impulsa, el demonio de la serie, este demonio lo impulsa entonces a desear otros lugares donde podría encontrar todo lo que se necesita y ejercer un oficio menos penoso que le reporte mejores beneficios. Llega hasta sugerirle que agradar al Señor no es asunto de lugares. A Dios se lo puede adorar en todas partes. O sea, incluso le dice, oye, puedes hacer algo más útil de tu vida monástica. O sea, acá vemos, por ejemplo,
un engaño típico del demonio, que se está acercando acá por la derecha, podríamos decir. ¿Ya? El demonio de la asedia podría decir a un monje, mira, anda a ver a los enfermos que están ahí y darles consuelo. Y claro, ahí se acerca por la derecha, te está sugiriendo algo bueno, algo que podría venir efectivamente de Dios. Pero al momento que llega ese pensamiento, entre otras cosas que no sabemos, ese demonio está siendo atacado por la asedia y además los enfermos ya tienen enfermeros y los cuidan muy bien. Entonces no necesitan que este tentado los vaya a ver. Entonces ahí podríamos decir, claro, es una tentación. No es un pensamiento que viene del bien. Es un pensamiento de tentación que se está acercando por la derecha, o sea, con apariencia buena. Por la izquierda sería como algo que se presenta como malo, entonces para que no lo hagas, pero en el no hacerlo está la falla. Podremos ejemplificarlo más adelante. Añade a esto el recuerdo de sus parientes y de su vida anterior. Acá sigue hablando de la asedia, pero nos remite a algo que ya habíamos leído respecto a la gula y respecto a la avaricia. Le muestra qué larga es nuestra existencia, poniendo delante de sus ojos las fatigas de la ascesis. Otra vez vienen a decirnos eso. Usa todas sus armas para que el monje abandone su celda y huya del combate. Este demonio, una vez derrotado, no es seguido inmediatamente por ningún otro. Un estado apacible y un gozo inefable le suceden en el alma después de la lucha. Ya, acá también nos está diciendo indirectamente otra cosa. Después de un demonio suelen haber otros. En este caso, acá hay un pequeño descanso después que este demonio abandona su actividad. El pensamiento de la vanagloria, ya vamos en el séptimo logismo, es muy útil, es muy sutil. Ya, perdón, el pensamiento de la vanagloria es muy sutil y se disimula fácilmente en los que practican la virtud. Desean publicar sus luchas e intentan alcanzar la gloria que viene de los hombres. Ella les hace imaginar, a ver, quedémonos hasta acá. En el fondo acá nos está diciendo que el pensamiento de la vanagloria es lo contrario a lo que Cristo dice que es que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero Evagrio después va a ejemplificarlo. Y estos ejemplos llegan a hacer como, llegan a dar como vergüenza ajena. Es terrible. O sea, uno se imagina a los monjes como gente muy santa, pero Evagrio está dando este ejemplo de cosas que él veía, cosas que él creía plausibles, cosas que él escuchó en confesión, seguramente, en conversaciones espirituales. Continúa entonces Evagrio. Ella, o sea, el pensamiento de la vanagloria, les hace imaginar demonios que dan alaridos, mujeres curadas, multitudes que desean tocar su manto. O sea, este demonio como que hace, como que viene a hacer del monje que lo padece una especie de mesías. ¿Ya? Es un endiosamiento tremendo. También les predice que a partir de hoy serán sacerdotes. Hace aparecer en la puerta gentes que los vienen a buscar y que si se resisten los llevarán atados. Yo no sé si les he comentado alguna vez, pero a varios personajes del desierto, monjes muy, muy, muy ascéticos, muy, muy santos, que no querían que lo ordenaran obispo, lo agarraron y lo amarraron a la cátedra en la catedral y lo ordenaron obligado. Entonces, por eso está poniendo este ejemplo. Cuando la vanagloria los ha hecho exaltarse de esta forma con esperanzas vanas, desaparece y los abandona a las tentaciones del demonio del orgullo, o sea, ya creer totalmente que uno puede prescindir de Dios, o de la tristeza, que introduce en ellos pensamientos contrarios a sus esperanzas. O sea, después de ver todo eso, vienen pensamientos que te dicen, no, en realidad no. O sea, frustración de deseos, que además eran deseos súper aparentes y súper malos. A veces la vanagloria entrega al demonio de la fornicación, al que un momento antes era todo un santo sacerdote,
a quién llevaban atado. Eso es muy interesante. Y ya viene a adelantarnos algo que va a decir después, que se pueden echar a pelear demonios entre sí. Los logismoi se pueden echar a pelear entre sí. Hay algunos que se atraen y otros que se repelen. Y por ejemplo, la fornicación y la vanagloria se repelen. Ya, pero eso lo vamos a ver después. Pero acá vemos de nuevo cómo un logismoi puede activar otros más. En este caso de la vanagloria, el orgullo, la tristeza, la fornicación. Y por último, no por último del tratado, quedan varias páginas, pero como última parte de esta presentación general de cada uno de los logismoi está el demonio del orgullo, que como dice Bagrio, es el que conduce al alma a la falta más grave. La incita a negar el auxilio de Dios y a creer que ella misma es la causa de sus buenas acciones. Además comienza a mirar con desprecio a los hermanos, considerándolos como tontos porque no tienen la misma opinión que él. A este demonio le siguen la cólera, la tristeza y el último de todos los males, la turbación del espíritu, la locura, la visión de una multitud de demonios en el aire. Bueno, el orgullo justamente es el pecado del diablo. Entonces también Evagrio le da esta explicación tan oscura. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo creo que hasta esta parte, a ver, creo que, Yo tengo mira, una duda, pero sí, de detalle, bueno, no sé, más un detalle. En relación al capítulo anterior que hablaste de una relación cronológica, cuando se hablaba ya. de que a la hora cuarta era a las 10 de la mañana, a la hora octava eran... ¿De dónde nace esa relación? Me llamó mucho la atención. Sí, lo que pasa es que esas son las horas romanas. En realidad es una aproximación Ah, y va, perfecto, ya. y va a depender de si estamos en invierno o verano. Ah, Pero, por perfecto. ejemplo, la hora prima son, a ver, la hora prima vendrían siendo como las 6 de la mañana, pero según la estación puede ser, no sé, hay un rango entre, pueden ser las 5:45 o las 6:15, ¿cachai? Perfecto. Y, y estas horas van marcando todo el día, pues, y aparecen en la Biblia y aparecen luego en el oficio litúrgico. Entonces está la víspera, los maitines, la prima, la tercia, la sexta y la nona. Entonces así se van sacando de a tres. Pues si la prima son las 6, entonces tercia son las 9, sexta son las 12 y la nona son las 3. De ahí viene. Muchas gracias. Excelente, me quedó bastante claro. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda. Ujú. Bueno, porque hay varias palabras que están como relacionadas semánticamente que a veces no noto bien cuáles son las diferencias entre ellas. Bueno, entre orgullo y vanagloria lo tengo más o menos claro, pero igual me gustaría Ya, que si se pudiera aclarar, orgullo, vanagloria, altivez, soberbia. ¿Cuál sería la diferencia entre estas ya, palabras, estos conceptos? ya, perfecto. Es una muy buena pregunta. Vanagloria en griego es kenodoxia, es decir, gloria vacía. Y que al latín pasa, y que al latín, ergo, al castellano, pasa textual, vana gloria, una gloria vacía. En cambio, orgullo, en este caso, es filautía, es amor a sí mismo. Eh, entonces, la vanagloria tiene que ver mucho más como es una cosa más hacia el exterior. Por más que sucede en el pensamiento, pero tiene más que ver como con lo exterior. El orgullo es más interno. Eh, el orgullo o sea, el orgullo está relacionado con el pecado del diablo. La vanagloria está más relacionada tal vez con la sensualidad,
el orgullo está más relacionado con el, yo diría que hasta con el ateísmo, porque en el fondo niega que necesitamos a Dios. Entonces ahí hay una negación de la paternidad divina, de la existencia divina. En cambio, en la vanagloria es una afirmación del yo diferente, porque tiene que ver con cómo uno se va a mostrar al resto. En cambio, uno puede ser orgulloso con uno mismo y eso le basta, pero es orgullo y es pecado igual. Yo creo que quizás por ahí va el tema como de la diferencia. Y con otras palabras como altivez, por ejemplo, yo creo que la altivez tiene que ver más con una actitud eh, que se deriva del orgullo, por ejemplo, o o la soberbia, que no sé cuál es su raíz etimológica, pero viene del latín, eh, y tiene que ver con la superioridad, con el estar por sobre, eh, que a veces se ocupa también como sinónimo de orgullo, eso se me olvidó decirlo, se ocupa en otras traducciones del mismo tratado práctico, eh, o cuando se habla de los 7 pecados capitales que vienen de aquí. Eh, pero esa es un poco la diferencia entre el demonio de la vanagloria y del orgullo, que serían entonces en griego kenodoxia y filautía, son diferentes incluso en su origen. Excelente, gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Sí, igual, cada uno de estos logismoi o cogitaciones Ujú. eh, están enfrentando o son enfrentadas por un amor desapegado, ¿no? O sea Son que, enfrentadas por una virtud. Cada una, a cada uno, a cada uno de estos 8 logismoi se le enfrenta al menos una virtud. Es como una especie de espejo. ok, pero no se resumiría todo esto en el amar de manera desapegada o el aprender a amar de manera desapegada. Mm, o sea, yo Como que creo que estar de bien. poder se puede, porque está el concepto de ágape que se relaciona incluso con Dios, se identifica con Dios el amor. Tiene está también el concepto de apatheia, o sea, claro, esa formulación al menos en su concepto es muy cristiana, pero hay que ver qué implica eso, porque así como decir amar desapegadamente, yo creo que eso lo podría decir hasta un budista, pero ¿cómo ve el desapego Evagrio? ¿Cómo ve ese ágape, ese amor Evagrio? Eh, yo creo que ahí habría que hacer como varias precisiones. Y además, eh, claro, o sea, a fin de cuentas, todas las virtudes caben en el amor, pero acá estamos hablando de demonios en particular y por lo tanto también se va a hablar de virtudes particulares que vienen a hacerle la contra a estos logismoi. Pero sí podríamos hablar de apegos, porque, claro, cada uno de estos logismoi va metiéndose, va generando esclavitudes en la vida. Eh, entonces, claro, podríamos hablar de que hay cosas a las que uno se apega y se tiene que desapegar. Pero no sé si decir algo así como la clave está en amar desapegadamente o amar desapasionadamente. Yo creo que así de simple suena un poco hippie. Claro, pero entendiendo al apego a las pasiones, ¿no? O el desapego a las mismas, ¿no? El tener Sí. cierta vigilancia con justamente lo que estamos llamados a hacer es amar, ¿no? Pero en este mismo amor, ¿cuántas de estos mismos puntos no pudieran Sí. generarse sin mal, digamos, eh, Ah, entiendo, mal entiendo. llevado? Perfecto. Y creo que sería como lo que habías mencionado al principio, antes de comenzar con logismoi, sobre el am- co- la pasión, creo que habría Sí, sido, ¿no? sí. Y también esto que tú me estás recordando ahora se relaciona con lo que había dicho después de, eh,
Se me olvidó, pero sí, es lo que tú estás diciendo. O sea, hay una serie de conocimiento y de valores y de virtudes que en el ser humano están desordenadas. Por lo tanto, lo que uno entiende por amar el bien, desde la mirada divina, no es ni amor ni bien. Yo puedo creer que el bien para mí es tener, no sé, un reloj muy caro y como lo quiero luego me lo robo. Y claro, pues estoy amando mucho el bien que quiero, pero eso no está bien, o sea, y no es un bien tampoco. Entonces, todos estos ataques se insertan en un contexto en que el hombre es una criatura caída. Por eso, en ese desorden, los demonios pueden generar toda una ilusión de que está todo bien. Ahí es cuando te engañan por la derecha, cuando es como una cosa que aparentemente te está llevando hacia la virtud, hacia lo bueno. Eh, entonces, claro, efectivamente, acá tiene que haber como una especie de purificación del amor que ya se tiene. Amar como ama a Dios, no como aman eh, los hombres, pecadores además. O sea, sí, está bien lo que tú dices ahí. Por eso, mira, me recordaste la palabra metanoia, que se traduce como conversión o como penitencia, agere, hacer penitencia, pero que también literalmente es como una especie de cambio de mente. Y eso es justo en lo que consiste en gran medida la cesi. O sea, es un cambio de mente para volver a ordenar todo ese sistema de Sí. valores y de categorías que van a orientarnos que van a bien orientarnos en un verdadero amor, hacia un verdadero bien. Disculpa, quería agregar una cosita. Eh, ¿Sí? bueno, en mucha consonancia con lo que están diciendo, porque si hablamos como tú hablaste esto de que en realidad si amáramos, estaríamos cumpliendo todo, ¿no? Y estaríamos venciendo todas las tentaciones y todos los logismos y todo esto. El amor, porque el amor es justamente el ágape y Dios se identifica con el ágape, ¿ya? Pero quienes llegan a amar de esa manera tan perfecta son aquellos que han pasado por todo el proceso de purificación, de iluminación y de teosis. Entonces, para poder llegar a ese amor perfecto, primero se empieza con esta, bueno, cuando se hablaba acerca del primer estadio de la salvación, que es la catarsis o la vía purgativa, que hablaba también Pablo, y las virtudes principales ahí se habla de la fe y también del temor. Entonces, incluso de este temor imperfecto, de este temor al castigo, temor al infierno y todo eso, para poder de ahí empezar a emerger para estados superiores de espiritualidad. Y ya en el grado de los perfectos, a los que nosotros podemos admirar, a los santos y todo eso, ellos son los que han llegado a este grado de amor que vence todas las pasiones. Pablo se fue. Está ahí. Ahí está. Perdón. Fui a tomar agua. Sí, pero escuché todo. Yo estoy de acuerdo. De hecho, esto que hablas tú del temor imperfecto y el temor perfecto, de lo cual habla Doroteo de Gaza, eh, Diadoco de Fótice, diría yo también, que lo menciona y, y dice, o sea, primero se teme y después amamos, pero primero aprendemos a temer y a comportarnos y a cumplir los mandamientos, porque eso también va a depender que Dios nos mantenga en su gracia. Bueno, quedan 10 minutos para las 10. Podríamos extendernos quizás un poquito más para cerrar a las 10 justa. Pero, pero ¿cuánto? Avanzaremos unos 3 números más, ¿ya? Para la próxima sesión
retomamos desde donde dejamos y vamos avanzando poco a poco. Lo importante es comprenderlo. Bien, luego viene otra sección, ya que acá el traductor le ha dado este título, contra los 8 pensamientos. Entonces, comencemos. Número 15. Cuando el espíritu vagabundea, la lectura, las vigilias y la oración lo estabilizan. Cuando la concupiscencia está excitada, el hambre, la austeridad y la soledad la aplacan. Cuando el irascible está agitado, la salmodia, la paciencia y la misericordia lo calman. Ya. Este número, yo creo que con este número vamos a cerrar. Porque da para comentar varias cosas. Si se fijan, primero está hablando de un espíritu que vagabundea, luego habla sobre una concupiscencia excitada y luego sobre una irascibilidad agitada. Yo ya les mencioné esta parte, esta irascibilidad como una de las partes del alma. Entonces podemos empezar a unir cabos y después, además, Evagrio ya lo va a decir explícitamente, pero podemos decir entonces, uniendo cabos, que la concupiscencia también es otra parte del alma, y este espíritu que le llama, que vagabundea, también es otra parte del alma. Este espíritu que vagabundea, la palabra griega debe ser nous, que yo le hablé del nous al principio, ¿ya? Entonces, cuando se habla de las partes del alma, se va a hablar de la parte concupiscible, irascible y racional, o a veces también se le llama la inteligencia o la mente, ¿ya? Pero Evagrio ocupa la parte concupiscible, irascible y racional, y acá menciona las tres. Entonces, de forma bien general, va a dar claves para calmar cada una de estas potencias del alma, de estas partes del alma, cuando son atacadas por los demonios. Después vamos a ver que hay demonios que atacan más a ciertas partes que a otras, pero ya, acá en principio esto lo dice bien general, y vamos entonces a volver a leerlo. Ya cuando el espíritu, esta parte racional del alma, este nous, vagabundea, la lectura, las vigilias y la oración lo estabiliza. Acá ya tenemos elementos ascéticos que podemos aplicar y que tal vez ya aplicamos. La lectura, la vigilia y la oración. Entonces, la lectura. La lectura en general, a mi modo de ver, tiene que ser pausada, meditativa, ¿ya? Leer toda la Biblia en un año no es ascético, porque, o sea, puede leerse como un estudio literario. Hay un perfil de Instagram bien famoso de Santiago, un gallo que anda en bicicleta, que vende libros en su casa, que la gente entra a su casa y le compra los libros, y es ese gallo, que quizás más de alguno lo cacha. Él está haciendo un club de lectura de la Biblia y lo leen como un texto artístico, como leer la leyenda de Gilgamesh, como leer el Bhagavad Gita. Así lo están leyendo. Entonces, la lectura es una lectura espiritual, ¿ya? La vigilia, que en el fondo es vigilar, tiene un... A ver, en estricto rigor es dormirse después o levantarse antes, ¿ya? Pero vigilar la noche es una esperanza apocalíptica. Se está esperando el regreso de Cristo que viene como ladrón en la noche. Es una esperanza escatológica la que se está dando en la vigilia. Eso también podemos hacerlo. Y tal vez no a costa de nuestro descanso, sí a costa de nuestra flojera. Entonces, creo que, no sé, por ejemplo, muchas veces nos acostamos re tarde mirando el celular en vez de pudimos haber estado rezando, o nos levantamos temprano y de malas para ir a trabajar, pero no podemos levantarnos temprano y de buenas para rezar y empezar todo bien, ¿ya? Eso también se puede relacionar con la vigilia, para quien es laico, por supuesto, o para un clérigo casado, ¿ya? El tema no es no dormir, eso lo harán los monjes y a la medida de los monjes. Y la oración, ya acá lo mismo, o sea, si los monjes oran cantando salmos, troparios, contagios, cánones, etcétera, etcétera,
Bueno, nosotros no podemos hacer eso, pero sí, tal vez nuestras oraciones de la mañana y de la tarde. A todo esto, el oracional va a estar listo, Dios mediante, la quincena de este mes. Estamos viendo con el padre si lanzarlo a fines de este mes. Así que ahí espero que todo salga bien. Bueno, pero en el fondo, eso, ya cuando el espíritu vagabundea, esta parte racional, este nous, la lectura, la vigilia y la oración lo estabilizan. Cuando la concupiscencia está excitada, acá me adelanto un poco, la concupiscencia es la parte, digamos, más material del hombre, donde están los impulsos, donde atacan especialmente el demonio de la de la gula, de la lujuria y de la avaricia, ¿ya? Los nombré en el mismo orden que los nombra Evagrio, y les dije que les pusieran atención a ese orden, ¿ya? Eso tiene esta lógica, justamente. Gula, lujuria, avaricia, tienen que ver con esta parte concupiscible del alma. Mientras que la parte racional tiene que ver con la vanagloria y con el orgullo. Ya, y en esta parte concupiscible, cuando está excitada, se calma con el hambre, ya, ahí el ataque a la gula, la austeridad, el ataque a la avaricia, y la soledad, el ataque a la lujuria, porque no hay con qué concretar esta cosa de el gusto por un cuerpo variado. Entonces, el hambre, la austeridad y la soledad lo aplacan. Cuando el irascible, donde está, yo les dije, la asedia, ¿ya? Pero además en la parte irascible se ubica, además de la asedia, la tristeza y la ira, como bien dice el nombre. Cuando el irascible está agitado, la salmodia, o sea, recitar los salmos, la paciencia y la misericordia lo calman. Y esta parte que puse en negrita es porque es fundamental. Estas prácticas deben realizarse en el momento y en la medida convenientes, porque lo que se hace sin moderación e inoportunamente dura poco, y lo que dura poco es más perjudicial que útil. Y esa también es un principio muy monástico. Y hay varios apotegmas que indican así como, oye, pero ¿por qué ahora no ayunamos varios días seguidos? Y entonces el padre espiritual dice, porque antes lo hacían y después se llenaban y después ayunaban 2 días y después se estaban llenando 2 días. Entonces es mejor comer todos los días un poco constante y no llenarse jamás, que darse atracones y caer en otros vicios, porque claro, después de la gula, lujuria, avaricia, y es como una cadena. Que a veces se puede saltar ciertas cosas, digamos, no es todo como un dominó, pero podría hacerlo. Podría hacerlo. Disculpa, Eh, eso es lo que sí, aparece en los padres que le llaman la discreción. sí, a eso le llaman, bueno, a eso se le llama discreción, y que también se conecta con la nepsi o la vigilancia o la guarda del corazón, pero sí, discreción, es el nombre preciso. De hecho, hay al menos una conferencia de Juan Casiano que habla sobre la discreción, o a veces también le llaman moderación o prudencia. O también a veces se le llama incluso templanza, y por ahí en el griego viene en palabras como sofrosine. Ese es como el registro. ¿Alguna otra pregunta? Aclaración, comentario, consulta. Eh, ya, perfecto. Entonces, por ahora quedamos hasta el 95. Nos quedan, bueno, son 100 números en total, así que nos quedan 85. Eh, pero creo que se ha podido entender como más en profundidad cada uno de los números, que es lo que importa. Como les decía al principio, ya he hablado muchas veces de Evagrio, no solamente ustedes, pero nunca había tenido como la oportunidad de leer a Evagrio e ir comentándolo. Y creo que así se gana mucho, porque hay cosas que a uno se le van pasando. A mí mismo se me pasan cosas. Por eso yo también acudí a dos ediciones que tengo del Tratado Práctico y de otros textos de Evagrio, porque van saliendo cosas interesantes, ciertas traducciones de palabras o ciertos conceptos que se van repitiendo.
Entonces, por eso dije, entonces ahora tirémonos a la piscina y vamos a la fuente. Si entendemos bien el tema de los pensamientos, después vamos a poder también situarnos mejor ante Juan Casiano. Y también vamos a poder entender mejor a San Nilo de Sora, un santo ruso del siglo XV. Vamos a poder también entender mejor a San Silván del Monte Athos, que también habla muchísimo sobre el tema de los pensamientos. Entonces, lo que hasta ahora habíamos leído como pensamientos, medios malos a veces, ya sabemos de dónde viene. Vamos a poder entender mejor a Doroteo de Gaza, que también habla mucho de esto. Es muy evagriano en su pensamiento ascético. Entonces, ¿a qué voy con esto? De mencionarles padres del siglo IV, VII, del siglo XV, del siglo XX, porque también para que vean que hay una continuidad histórica, hay una lógica que se ha mantenido en la tradición, sobre todo de la Iglesia Ortodoxa, eh, y, que, y que de hecho en alguna de sus homilías, ¿cómo que se llama esto? El prólogo de Ohrid, ya este Synaxarion que hace San Nicolás de Serbia, en alguna de las homilías que él propone, no recuerdo qué día, pero algún día entre enero y marzo, él dice, hay un conocimiento secreto en la tradición cristiana ortodoxa, un conocimiento que cada vez es más desconocido y que tiene que ver con entender toda esta parte de las potencias del alma, de las virtudes, de los vicios, de la lucha espiritual y de los pensamientos que la atacan. Y cada vez eso se pierde más y ya no tenemos verdaderos anacoretas y ya no tenemos verdaderos padres espirituales, llega a decir. Hay algunos monjes que, no, yo no estoy diciendo eso, ojo, pero para que vean, hay algunos monjes del tiempo de Evagrio, ya hay apotegmas que dicen que ya había monjes en esa época que decían, mira, ya no tenemos verdaderos padres espirituales, por eso tuvimos que hacer registros de los apotegmas para tener que leer, pero ya no tenemos verdaderos padres espirituales que nos hablen como que fuera Dios. Siempre se tiene como esta impresión de una suerte de degradación de las generaciones. Y eso ya estaba en el mismo origen de los monjes. Entonces imagínense a la perfección a la perfección que aspiraban y por los métodos por los que caminaban. Entonces, eh, por eso, y acá vuelvo a lo que decía en el número 15, es importante que todas estas prácticas que vamos a leer, en lo posible para el laico, se practiquen siempre en el momento y la medida conveniente, con moderación y oportunamente. Con eso cierro mi exposición. La próxima sesión partimos desde el 16, y así vamos avanzando. Ojalá que no se aburran. eh, y, y eso, si quieren, les puedo también compartir por el grupo este mismo texto para que ya lo puedan ir leyendo para la próxima sesión, por ejemplo, para que lo tengan ustedes. Eso. Por favor, y para repasar, bastante profundamente psicoanalítico, ¿no? Mira, es muy interesante eso porque, a ver, yo no he estudiado de psicoanálisis, pero, pero claro, las típicas generalidades que se saben, como esto del subconsciente, del inconsciente, el ello, el yo, el superyo y esas cosas. eh, Hay un autor ortodoxo, teólogo ortodoxo francés, que, que dice por ahí, eh, claro, hay un apotegma en el que se lee algo así como que el monje no tiene que acercarse ni siquiera a su madre, porque no sabemos cómo se está relacionando con su madre. Y este autor, Oliver Clement, dice, esto lo dijo 1500 años después Freud. Freud estaba teniendo esas preocupaciones y los monjes ya lo decían. O sea, esa cosa como eh, de Edipo, eh,
que lamentablemente a veces en la experiencia humana ha llegado, digamos, a materializarse directamente en incesto. O sea, eh, a ver, claro, los monjes son monjes, por eso es que también van a exagerar las cosas, pero entonces no podemos echarle la culpa al padre espiritual que le haya dicho eso al monje. Él además sabía por lo que estaba hablando. Eh, Acá, permítanme un minuto más. Hay varios textos, yo he leído varios textos monásticos que hacen alusiones a, a conductas homosexuales por parte de algunos monjes. O también otros textos que hacen, quieren, quieren, quieren alertar sobre el peligro de tener niños en los monasterios o tener jóvenes, adolescentes. Hay apotegmas que dicen que hubo monasterios que se vaciaron cuando empezaron a entrar los jóvenes. Dice, dice un padre, de hecho no sé si es Evagrio, pero hay un padre que dice que el monje debe mantenerse alejado de los rostros juveniles y rasurados. Eh, hay otra historia también que el novicio, un maestro y un novicio son visitados en su monasterio por otro maestro y otro novicio. Y al novicio del primer monasterio le gustó el novicio del otro. Y en eso que se aguantaba, que se refrenaba su ímpetu por acceder a él carnalmente, él pide permiso para ir al baño. Y empezó a demorarse mucho. Entonces su padre espiritual va al baño a buscarlo y encuentra que está arrodillado rezando. Y le pregunta por qué está haciendo eso. Y cuando el discípulo se lo explica, entonces y le explica que es para resistir la tentación, el monje a cargo lo felicita y le dice que él va a ser un gran monje. Al contrario de lo que uno podría pensar, que lo echaron y le dijeron, vete de aquí, sodomita, directo al infierno. No, le dijeron, perfecto, estás haciendo tu ascesis, te estás conteniendo, estás rezando, vas bien. Eh, entonces, ¿por qué mencionaba este ejemplo? Eh, Porque claro, para el monje no hay ningún pecado tan grave. O sea, sí, pues evidentemente los que merecen excomunión, claro que sí. Pero no hay una cosa que el monje diga, este gallo no puede ser monje. Siempre está la cesis presente como posibilidad de curación. Acá remito a lo que decía el Crisóstomo. La parte, la parte terapéutica, eh, la parte terapéutica es importantísima. Yo de hecho se me olvidó y acá me adelanto a algo que vamos a ver después, pero se los quiero leer ahora sí o sí. Y dice así, el número 82. Acá lo estoy leyendo de otra edición, ya, pero porque lo agarré antes. Dice, del mismo modo que el alma, al obrar por medio del cuerpo, se da cuenta de los miembros enfermos, así también el intelecto, al realizar su actividad propia, llega a conocer sus propias potencias. Y esta es la parte importante. Y de todo lo que es un impedimento para él, encuentra el mandamiento curativo. Entonces siempre está esa posibilidad ascética y por lo mismo esa posibilidad terapéutica. Y por lo mismo, Evagrio, y con esto cierro, va a decir en uno de sus apotegmas, suprime las tentaciones y nadie se salvará. Eso. Así que doy la palabra a Crisóstomo para que cierre esta reunión como Dios manda. Ya, muchas gracias, Pablo. La verdad, muy interesante el texto que estamos compartiendo y qué bueno que nos lo estás compartiendo también con lo que tú has estudiado y bueno, vamos adelante siguiendo en esta lucha. Voy a orar, ¿ya? Verdaderamente es digno bendecirte a ti, oh Madre de Dios, siempre bienaventurada y purísima la Madre de nuestro Dios. Tú eres más venerable que los querubines, e incomparablemente más gloriosa que los serafines. A ti que sin mancha diste luz al Verbo de Dios y que verdaderamente eres la Madre de Dios, te magnificamos. Por las oraciones de nuestros santos padres, su Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén.